¿Ser o no ser? El capítulo 28 del libro de Mateo, dijo Jesús, a partir del verso 18 a 20, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Diga al que está a su lado: todos los días. ¿Hasta cuándo? No hasta que te mueras, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin. Esta de ser o no ser es una famosa frase del más famoso dramaturgo inglés, William Shakespeare, en castellano Shakespeare. En su tercer acto, en el libro de Hamlet, y es famosa esa frase porque la frase completa es ser o no ser. Esa es la cuestión, esa es la pregunta. ¿Somos o no somos? ¿Ser o no ser? Lo que decimos que somos, lo que dice la palabra que somos. Y ahí está. Dice que Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos después de los 40 días caminar una vez que había resucitado, y Él se estaba despidiendo en el Monte de los Olivos. Llevaba años con ellos y los discípulos no querían que Él se fuera. Y ellos estaban preguntando: ¿y ahora qué? Llevamos tantos años contigo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? ¿Tú te vas? Está diciendo que ya sí que no vamos a verte más. Y Jesús les dejó claro lo que tenían que hacer. ¿Te quieres saber lo que tenía que hacer? ¿Lo quieres saber claro, por palabra de Jesús? Pues Él dijo: haced discípulos. Ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando alguien me dice: no sé qué tengo que hacer, cuál es la voluntad de Dios, ahí está la palabra de Dios. ¿Qué le dijo a los suyos cuando se despidió? Dígale a que está a su lado: haz discípulos. Y me sorprende porque Jesús no dijo, estábamos compartiéndolo en la clase el otro día, Él no dijo que hiciéramos creyentes, ¿verdad? Él no dijo: hagan creyentes, que crean en mí. No dijo: hagan cristianos. No dijo: hagan simpatizantes. El que dijo que hiciéramos, vuelvo a repetirlo, ¿qué dijo? Discípulos, haced discípulos. Entonces, hoy hay muchos cristianos. Usted sale a la calle y usted le pregunta a la gente: ¿usted es cristiano? Y le va a decir: sí, yo soy cristiano. Cristiano. Y creyentes, creyentes hay más que cristianos. Porque hay gente que dice: yo creo que algo tiene que haber. Se ponen todos místicos, ¿no? Te ponen cara de interrogante. Algo hay, yo lo sé, algo hay. Y no sé, pero hay algo. Entonces, creyentes hay un montón. Es más, el mismo apóstol Santiago escribió: ¿tú crees que hay Dios? ¿Crees que hay Dios? Dice Santiago: haces bien. Y dice: también los demonios creen. Hoy los demonios son creyentes. Dígale a que está a su lado: los demonios son creyentes. Son creyentes, los demonios creen. ¿Usted lo sabía? Entonces hay creyentes a tutiplén, porque hasta los demonios creen. Pero ¿de qué les sirve a los demonios creer? Están condenados, no les sirve de nada. Ellos creen porque saben lo que hay. Ellos lo saben. Entonces por eso Jesús no dijo: hagan creyentes, dijo: hagan discípulos. Y discípulo, la definición más reducida que pude hacer de esa palabra discípulo, es aquel que aprende de un maestro. Y por eso le decían al Señor rabí, Señor, porque era nuestro maestro, nuestro rabí. Entonces un discípulo, alguien que automáticamente se pone a aprender de un maestro. Podríamos decir que es un aprendiz, que está siendo enseñado, guiado y corregido en su crecimiento para llegar a ser como ¿quién? Como el maestro. Eso es un discípulo. Ese es el discípulo. El discípulo de Cristo vive en un continuo proceso de aprendizaje donde involucramos nuestra mente, las emociones, el corazón, el diseño, el deseo, la voluntad. Por eso Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el grande y el primer mandamiento. Porque los discípulos somos así. Con todo nuestro corazón queremos aprender, con toda nuestra mente, con nuestra alma, con nuestra fuerza, los ponemos a los pies de Jesús. Y recuerde que alrededor de Jesús siempre se movía una cantidad de personas, de creyentes. Lo rodeaban porque Jesús sanaba, hacía milagros, alimentaba a las masas. Entonces siempre estaba rodeado. Llegaba a resucitar muertos. La gente era
algo sorprendente. Su mensaje era un mensaje preciso que llegaba al corazón. Era Jesús y estaba rodeado de tantas cosas. Y había muchos creyentes de los que le seguían que querían ser sus discípulos. Querían un poco más. Querían ser como Pedro, como Pablo, como tantos otros. No solamente eran 12, había muchos más. La Biblia luego menciona 12 que específicamente tuvo Jesús, pero había muchos más que le rodeaban en esa intimidad. Y muchos querían ser así. Pero el mismo proceso de aprendizaje, ese proceso de discipulado, de estar con Jesús, descartaba a muchos de ellos. Porque esto es para valientes, ¿lo sabía? El Evangelio no es para cobardes, es para pobres, pero no para cobardes. No, hay una gran diferencia. El Evangelio es para gente valiente. ¿Lo sabía o no lo sabía? Así que usted tiene cara de valiente, ¿no? Tiene cara de valiente. Ponga cara de valiente. Cara de valiente, de conquistador, de valiente, porque eso es el Evangelio. Yo trabajé muchos años en la construcción como albañil o también llamado oficial. Y lo sorprendente es que dentro de la construcción incluso al albañil se llama maestro. Entonces decía, te traigo un maestro. Uno es entonces maestro. Gloria a Dios, maestro en obras, la construcción. Ahí estaba yo. Y me tocó por mucho tiempo formar a muchos peones en esta carrera de la construcción, enseñarlos. Yo, por supuesto, aprendí del mejor maestro de albañilería que había. Y era mi padre. Aprendí de mi padre lo que sea albañilería. Y recuerdo que ya era muy joven, con 11, 12 años. Yo estudiaba en el Colegio del Tejar, en el Puerto de la Cruz. Recuerdo que era de 9 a 12 y de 2 a 4. De 12 a 2 comíamos en el comedor. Y luego a las 4 salíamos, caminábamos mi hermano y yo, que también estaba en el colegio, y nos íbamos a trabajar con mi padre. A las 4, a las 5 de la tarde estábamos allí, lo ayudábamos de peones. Él nos enseñaba en sus trabajos extras que hacía por la tarde y demás. Yo me acuerdo, 12 o 13 añitos. Hoy estaría penado por ley. Y a veces nos quedábamos hasta las 10 de la noche. Recuerdo hacer nichos en el cementerio, levantando nichos ahí, bajo las farolas, y oías a veces ruido extraño. Mi hermano y yo, a veces no le tememos a nada de eso. Dentro del cementerio hacíamos nichos, tumbas y tantas otras cosas allí para enterrar a la gente. 10 de la noche. Yo por eso a veces no entiendo cuando veo a veces por ahí la gente, los padres quejándose, le ponen tanta tarea a mis niños. No lo entiendo. Porque yo salía a las 4 del colegio y llegaba a las 5 hasta las 10 de la noche y sacaba sobresaliente en las notas. Tenía el sábado y el domingo para estudiar. Pero bueno, las cosas cambian, la mentalidad cambia, ¿no? Las cosas son diferentes. Hay cosas que son para bien diferentes y otras que corrompen la sociedad con esa mentalidad. Pero ahí estaba, gracias a eso, mientras estudiaba la EGB, pude aprender una profesión, que es la profesión de la construcción. Y fui bien versado por el mejor maestro que había. Y me tocó formar a mucha gente. Y la verdad que todos eran aprendices, llegaban ahí a la obra, me decían, Damián, ponlo contigo, que tú le enseñas a esto, enséñalo a entabicar, enséñalo a azulejar, enséñalo a tal, enséñalo a tirar los maíz. Y aprendices hay montones, pero discípulos, porque había gente, sobre todo cuando fue el boom de la construcción, que las obras estaban paradas porque no había ni maestros, ni albañiles, ni peones, y las obras estaban paradas, que todo el mundo dejaban los estudios con 15 años a trabajar en obras. Y entonces llegaban las obras y te ponían 5 o 6 chiquillos de 15, 16 años, ¿quieres aprender? Sí. No, yo no quiero aprender, yo vengo aquí a hacer dinero. Mis 8 horas y arranco. Y mañana, si no, me voy para otra obra. Porque podías ir a la obra de enfrente. ¿Cuánto pagan ahí? 60 euros. Me voy ahí, que aquí pagan 58. Y después estaba la otra y decía, ¿cuánto pagan ahí? 70. Me voy para ahí, que acá pagan 60. Y era así. Y era un... Entonces, aprendices, muchos. Pero discípulos, algunos que vieron más allá. Algunos que decían, de este quiero aprender. Que este sabe trabajar. Y había que hacer. Yo me acuerdo muchas veces de cuando alguien se ponía, la primera vez que hacía una pared, no hacerla, y decía, te quedó mal, hay que estar abajo. ¿Por la he hecho abajo? No, lo puedes hacer en horario de trabajo. Tiene que ser después del horario de trabajo. Porque si encima el patrón se entera que echaste mal la pared, que hay que quitar los bloques, que hay que quitar toda la mezcla, mejor quédate después de las 5, le echamos abajo después de las 5, que ya se fue el arquitecto y el aparejador. Y había que hacerlo. Y yo, después de las 5, ¿quién paga la hora extra? ¡Ya! Entonces, siempre el discípulo tiene una actitud completamente diferente, tiene una disposición, tiene un esfuerzo, hay una voluntad, hay una diferencia en su interior. Y todos la verdad que estaban ahí, pero había muy pocos verdaderamente que querían aprender. Aquellos que aprendieron, no les ha faltado nunca trabajo.
A pesar de la crisis de la construcción que hemos pasado, nunca les ha faltado trabajo porque siempre hay gente seria, gente que dice yo quiero hacer las cosas bien en mi casa y no voy a llamar a un chapucero. Por cierto, a mí a veces me decían tienes que hacer una chapuza, parece que estoy deshonrando la memoria de mi padre porque me enseñó a hacer las cosas bien. Entonces, cuando a veces te olvidan, si vas a hacer una chapuza llama a otro. Porque es mucho más allá, ¿no? Es lo que uno ha aprendido de un maestro y que quieres que traducir a tu lugar de trabajo. Y a veces por ganar dinero la gente hace de todo. No, esto no se trata solo del dinero. Se trata de que hay un maestro, ya no estoy hablando del maestro en obra, sino del maestro celestial que nos ha enseñado a vivir una vida de excelencia, a hacer las cosas bien. Y nos ha enseñado mucho más allá. El mensaje en un evangelio que nos dignifica como persona. Y a veces no somos conscientes de esto. Por eso yo no conozco ningún creyente que sea un chapucero, salvo que aún esté en el proceso de aprendizaje a ser un discípulo del Señor. ¿Cuántos están en el proceso de aprendizaje? Entonces, hoy vamos a cambiar quizás cosas en nuestra mente que no hemos sido conscientes de ellas y que están ahí en la palabra de Dios. Entonces, también es de decir que un buen maestro sabe quién es discípulo y quién es solamente aprendiz. El maestro lo sabe. El maestro sabe, mándalo para allá porque este ya lo sabe. Y por eso Jesús también lo sabía, que es el mejor de todos los maestros del mundo, ¿verdad? El gran rabí. Él sabía quiénes lo iban a seguir, quiénes eran discípulos y quiénes serían solamente aprendices. Y Jesús en ese momento apoteósico de su ministerio, cuando levantaba muertos, sanaba, transformaba, estaba lleno de la unción del Espíritu Santo, hubo momentos en que Él confronta a los mismos discípulos. La palabra de confrontación que hacen que los verdaderos discípulos salgan a la luz y aquellos que eran meros aprendices comienzan a alejarse o a retirarse del maestro. Aquellos que no estaban siendo moldeados conforme al maestro, porque esta es la esencia del discípulo, ser moldeado conforme al maestro. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que llegar a la estatura de ¿quién? De Cristo. Ir llegando a esa estatura, a ese nivel, a ese modelo que es Cristo. Y el discípulo cada día tiene que acercarse a ser un poco más como el maestro. Si no, no está haciendo lo que la palabra de Dios dice que seamos, discípulos. Y ahí está. Y el Espíritu Santo siempre va a revelar a nuestros corazones, a nuestra mente y va a sacar a la luz nuestros deseos más profundos, nuestra voluntad más profunda. Porque a veces creemos que somos discípulos hasta que sucede algo y nos damos cuenta de que no éramos discípulos. Éramos creyentes quizás, éramos cristianos y posiblemente podamos seguir siéndonos, pero no éramos discípulos porque hubo una palabra, hubo una circunstancia, hubo algo en nuestra vida que sacó lo que verdaderamente había en nuestro corazón, lo trajo a la luz. Y entonces a través de las palabras, de hecho, de situaciones personales, de circunstancias que nos rodean, eso siempre va a provocar dos cosas en los creyentes. Estoy hablando ahora de los creyentes. O te acercas a Él y revelas que eres discípulo, se revela en ti, yo soy discípulo, a pesar de todo esto, yo voy para adelante y estoy moldeándome a la imagen de Jesús en medio de esta condición que es para coger y cortarle la cabeza al tío. Yo me voy a moldear a Jesús y voy a perdonar y voy a ayudar y voy a amar. Te va moldeando la situación. O puede provocar lo contrario. Te va separando de la presencia y del modelo de Jesús. O te mantiene estancado muchas veces. El capítulo 6 del libro de Juan, los versos 60 a 66, dicen así. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, Dios conoce todas las cosas, Él les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Por qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Párese ahí, mira al que está a su lado, dígale, la carne para nada aprovecha. Yo sé que se puso los ojos guapos hoy, se los maquilló, se pintó los labios en el coche, vino corriendo, se perfumó. Ahora dígale otra vez al que está a su lado, la carne para nada aprovecha. Uy, no lo diga con esa cara de pena. Sigue diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son la carne para nada aprovecha, pero la palabra, y la palabra dice muchas cosas de nuestro cuerpo, ¿verdad? La palabra es la que es vida y cosas buenas y es espíritu.
64. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Y le estaba hablando a los discípulos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era aún el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, dice que aquel día muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Por mucho tiempo, quizás por días, seguían a Jesús, estaban viendo todo lo que estaban viendo. Jesús lleno de la unción del Espíritu Santo, profecía, milagros, resurrecciones, alimentación, palabra, todo lo que usted pueda imaginar, la misma presencia de Dios en la tierra, ¿verdad? Y muchos dicen que a partir de aquel momento que Él confrontó a sus seguidores, se retiraron y no seguían con Él. Toca hacer que está todo con el todo, es afortunado, ¿eh? Porque no hemos visto estas cosas y estamos aquí, ¿verdad? Y queremos ser sus discípulos, ¿eh? Bienaventurados los que creyeron sin ver, le dijo ¿a quién fue? Bienaventurados los que creyeron sin ver. A uno de sus discípulos, no recuerdo ahora quién fue. Ahí estaba la palabra de Dios. Ahí estaba Jesús en persona. Y yo creo que en ese momento los discípulos más íntimos empezaron a preocuparse. Decían, maestro, chacho, que lo que dijiste ayer, se fueron, no nos están siguiendo. Jesús enseguida dice, ¡pum!, se le encendió la bombilla y dice, ser o no ser, y fue corriendo, llámenlo, díganles que vengan, que yo voy a hacer un milagro, voy a hacer un condumio de conejo para 30,000 personas, a ver si así creen. Llámenlo, corran, llamen a los que se fueron y vayan al cementerio, vamos a levantar a 7 muertos, si levanto a 7 muertos, ¿van a creer? ¿Eso dijo Jesús? Perdón, yo hubiese hecho eso. Si hubiese tenido el poder. No hizo eso. Porque sabe una cosa, Dios no necesita seguidores ni simpatizantes. Dios no necesita de eso. Para seguidores, miles de mensajeros, millones están en la presencia de Dios. Somos nosotros los que necesitamos al maestro. ¿Lo sabía? El maestro no necesita a los aprendices, a los discípulos. Son los discípulos los que entienden que quieren llegar a ser y que quieren caminar bajo la tutela, bajo la protección, bajo el aprendizaje del maestro. Eso es lo que tenemos que entender bien. Por eso Jesús no le dijo nada de esto. Jesús, el verso 67 de Juan capítulo 6, dice, entonces Jesús dijo a los 12. En ese momento se quedó con 12. ¿Acaso queréis vosotros iros también? Porque Jesús sabe lo que significa la vida del discípulo. En cuanto dejas de aprender del maestro, de aprender de la palabra, de ser guiado por el Espíritu de Dios, dejamos de ser discípulos. Y nos volvemos discípulos de otras cosas inconscientemente. Estamos aprendiendo cosas fuera del maestro. Entonces, en otras palabras le dijo, ¿cuántos quieren irse? Yo creo que Mateo, que era el que contaba, ¿no? El recaudador de impuestos, Mateo se puso a contar con los dedos. A ver, ¿cuántos? A ver, le decía Pedro, la semana pasada no habían 5,000 varones que no seguían. Sí, tú los contaste, ¿no? 5,000 varones, sin contar a las mujeres y los niños, ¿no? En ese mismo capítulo de Juan, días antes. Y ahora se pone a contar Mateo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquel Santiago 7, 8, 9, 10. 12, nos quedamos 12. 12 varones. ¿Dónde están los otros 5,000? ¿Dónde estaban? Habían comenzado a ser despachados. Qué raro, ¿no? Con los dedos se puso a contar ahí Mateo. Dice que Jesús sigue diciendo, versos 68 y 69. Cuando Él le pregunta, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iremos?, le dijo Pedro. Mire, Pedro se equivocó un montón de veces. Metió la pata hasta el fondo, las 2 patas, parte de la cabeza. Si no lo llega a rescatar Jesús, se ahoga de todo. ¿Se acuerda, verdad? O sea, que metía la pata tanto como usted y yo.
Después de esto, metió otra vez la pata un par de veces más, ¿verdad? ¿Cuándo meten la pata aquí? ¿Cuándo se equivoca? Ay, 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 ay. El que no levante la mano ya se equivocó porque es mentiroso. Nos equivocamos. Se equivocó en el camino muchas veces. Pero Él es el que revela lo que hay en lo profundo de su corazón. ¿Dónde iremos? Dice Jesús, ¿quieren irse? ¿Dónde vamos? Pedro saltó, ¿y dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. No importa lo que nos puedas echar en cara, Jesús, no importa si nos confronta, no importa lo que están diciendo los otros 4.988 que no están aquí y que estuvieron. No importa qué pasó, no importa qué esté sucediendo, no importa lo que están diciendo los religiosos de la sinagoga, no importa lo que está sucediendo, no importa, porque ¿dónde vamos a ir? Dile a que está a tu lado, ¿dónde vas a ir? ¿A quién iremos? Si hemos comenzado este proceso de ser discípulos de Jesús, no importa nada de nada. Tú tienes palabras de vida, le dijo. Me llenan, me transforman, me hacen vivir confiado. Pedro le diría, tu mensaje es real en mi interior, en mi corazón. Estoy apasionado por seguirte en mi mente. Jesús, ¿a dónde voy? Te amo tus palabras, amo lo que estoy viendo, es verdad. Yo quiero seguir aprendiendo del Maestro. ¿De quién? Del Maestro. Eso lo estaba diciendo Pedro. Que den un aplauso a él. Del Maestro. Gloria a Dios, del Maestro. Espíritu Santo de Dios, el Maestro. Pero Jesús sabía que se iba y que los discípulos necesitaban seguir siendo discipulados. Y tiene la fórmula más perfecta que solamente a Dios se le puede ocurrir. Si Él ahora los discipulaba desde fuera, Jesús como persona a ellos dice, cuando yo me vaya, os voy a discipular desde adentro. Y empieza a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer que vosotros sean como yo, como el Maestro, que puedan seguir mi modelo. Ahí lo dice Efesios capítulo 4, versos 13 a 15. Escribió el apóstol Pablo a esa iglesia de la ciudad de Éfeso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá y de allá para aquí. No para eso, por todo viento de doctrina, de enseñanza, de astucia de los hombres, de artimañas, de noticias engañosas del error, sino que hablando la verdad, eso sí, en amor, ¿cierto? Hablando esa verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, diga Cristo. En todos los aspectos. Y cuando hablamos de todos los aspectos, son todos los aspectos de nuestra vida. Que muchos aspectos de nuestra vida hay, que queremos crecer conforme a Cristo. Y ese es el discípulo, llegados a esa medida de plenitud de Cristo. Eso es. Y Jesús también dijo, no os dejaré huérfanos, es necesario que me vaya. Juan capítulo 14, versos 23 a 26. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho, estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué nos enseñará? Todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, hoy día estamos siendo discipulados desde adentro por el Espíritu Santo, para ser conforme al modelo y a la plenitud y a la estatura de Cristo. Y eso glorifica a nuestro Padre Celestial. Te voy a hacer una pregunta que tú vas a reflexionar hoy. ¿Cuál es la última lección que has aprendido del Espíritu Santo esta semana? Si el Espíritu Santo nos está discipulando, ¿qué nos ha enseñado hoy? ¿Qué hemos aprendido esta semana? Ponte a reflexionar en esto. Digo, hoy esta semana el Espíritu Santo ha estado trabajando conmigo, he estado aprendiendo a ser más como Jesús en esto, en aquello, desde adentro, en tu mente, en tu corazón.
¿Cómo la voz del Espíritu Santo en esta semana ha doblegado tu voluntad para hacer la voluntad del Padre? Porque es lo que queremos hacer, ¿no? Eso es lo que hacía Jesús. No hago lo que yo quiero, lo que el Padre dice. Eso es. Yo me acuerdo cuando tenía 12 años, por ahí, cuando ya empiezo a tener uso de razón. Mi padre nos apuntó a clases de guitarra. Ahí la rondalla, porque hay que hacer folclórico. Íbamos mi hermanita y yo a clases de guitarra. Un niño, a mí me daba vergüenza. Yo no hablaba con gente. Yo estaba todo el día encerrado en casa. Era tímido. Y cuando llego ahí con aquella guitarrita, aquella gente extraña ahí bajo aquellas escaleras. La asociación de vecinos de Punta Brava, ahí daban las clases de guitarra. El profesor estaba medio loco, eso sí es verdad. Todavía me acuerdo el nombre, no lo voy a decir. Y estaba allí tocando la guitarra. Y me acuerdo que cuando terminábamos, mi hermana y yo llegábamos a casa y mi padre nos estaba esperando. Nos sentaba en la sala y decía, a ver, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendieron? Y se ponía. Y nosotros, hoy aprendimos re. ¿Cómo re? No era así, mi hermano no era así. Y me acuerdo cuando aprendimos el tango. Este es el tango de la Florida. Lo bailan los magos sí éramos nosotros, con mucha alegría. Pues me acuerdo de que mi padre nos sentaba ahí, ¿qué aprendieron hoy? Y él todo contento, había aprendido algo. Cuando nos aprendíamos la canción, pues hoy sí. Y cuando no aprendíamos tanto, decíamos, no, hoy sabemos tocar la cuarta cuerda. Ting, ting. Pero él sabía, ¿no? Nos gustaba llegar y que nos estuviera ahí esperando a ver qué habíamos aprendido. Pues así es nuestro Padre Celestial, mucho mejor que nuestro Padre terrenal. Y nuestro Padre Celestial, y usted imagínese que Él viene y le pregunta, que se siente esta tarde consigo cuando usted llega a su casa, los dos solos en la sala, y que le diga, esta semana, ¿qué te ha enseñado el Espíritu Santo? Imagínese, ¿qué te ha enseñado el Espíritu? ¿Cómo te parece más a Jesús? ¿Y usted qué le dice? ¿Te parecerá más con Jesús? ¿Habrá aprendido algo? ¿O estamos aprendiendo, a veces estamos siendo discipulados por tantas cosas, pero no dejamos que el Espíritu Santo nos discipule, nos enseñe, nos haga más con ese modelo perfecto, el modelo de Jesús? ¿Qué estaremos haciendo? Es para pensar por quién estamos siendo discipulados desde dentro. Por nuestra mentalidad, que a veces se aleja de la mentalidad de la palabra, o es el Espíritu Santo el que transforma nuestros pensamientos. Que podemos decirle no a este pensamiento. Esto no lo quiere Dios para mí, pues Dios para mí quiere esto. Esto no lo pienso yo así, yo pienso lo otro. ¿Cómo será nuestro pensamiento? ¿Cómo estaremos aprendiendo verdaderamente? ¿Qué producen en nosotros esas palabras de Jesús? Hacer discípulos. Porque, ¿sabe? No se lo dijo a los apóstoles, y a los profetas, y a los pastores, y a los maestros que estaban allí. Dice que estaban todos los discípulos cuando ella se despedía. Y a todos los discípulos. Mira que está a tu lado y apúntale así con el dedo. Dile, haz discípulos. Para la gloria del nombre de Jesús. Porque a veces queremos que esto es para los líderes. No, el pastor que haga discípulo, el apóstol, el evangelista que es evangelista. No. Si no hubiese reunido él a los pastores, a los evangelistas, se lo hubiese dicho a ellos. Pero a todos los discípulos les dijo, haced discípulos. No sabemos qué hacer, no saben qué hacer, pues tengo un trabajito para ustedes. Hagan discípulos, eso lo dijo Jesús. Hagan discípulos. Y siguió diciendo, enseñándoles, esto hay que enseñarlo, a guardar todo lo que les he mandado. Eso es lo que nos está enseñando, ¿verdad? ¿Y qué le enseñamos? ¿Cómo hacemos? Enséñeles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Y cómo lo enseñamos? Cuando nosotros lo vivimos. Si no lo vives, no lo puedes enseñar. Porque si yo no sé hacer una pared de bloques, no te puedo enseñar a hacer una pared de bloques en la vida. Lo puedo intentar, pero se me va a caer. Va a llegar el cagón y se lo queda desplomado, fuera esa pared. Y el otro aprendiz va a decir, oye, me estaba enseñando, este es un chapucero de maestro. Entonces, ¿qué enseñamos? Solamente lo que vivimos. Por eso hay creyentes que intentan enseñar y no pueden, porque si no lo vives, no tiene poder ni tu autoridad sobre la vida de otro. Pero si tú lo vives, la palabra de vida es la que tiene el poder en el nombre de Jesús. Porque la carne, ya dijo Jesús, que para nada aprovecha para algo. Pero la palabra y el Espíritu son vida. Y esto es lo que hay que conquistar al mundo. Entonces, discípulo de Él, de Cristo, del Maestro, es el que aprende a vivir
Una vida conforme a su voluntad, conforme a su mensaje, conforme a su palabra, es una vida de éxito, es una vida de amor, es una vida de alegría, de bendición, de propósito, de servicio, de la unción del Espíritu Santo, porque así es la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces usted pone la vida de Jesús y pone la vida suya al lado, la suya. Yo pongo la mía y usted ponga la suya. Y mire cómo se va pareciendo a Él. En actitud, en carácter, en pensamiento, en obra, en hecho. ¿Cómo se va pareciendo? ¿Nos vamos pareciendo más? Así debe ser, un buen discípulo se va pareciendo cada día más a su maestro, y por eso el maestro nos enseña y nos revela. Entonces el Espíritu Santo es el que nos sigue enseñando, y tenemos que tener ese deseo de aprender de Él, porque como le dije antes, esto es para valientes, para personas de determinación. El Evangelio no es para todo el mundo, todos son invitados, pero no sirve para todos. Por eso Jesús hace descarte muchas veces. Les lanza una palabra de confrontación. Me están siguiendo bien. Haced todo lo que os he guardado. Eso no lo quiero hacer yo. No pasa nada. Él no necesita discípulos. Nosotros necesitamos al Maestro. Ese es determinación, es esfuerzo, es perseverancia. Y es por gracia, perseverancia en esa gracia, en estar dispuesto a ser transformado conforme al Maestro, conforme a la imagen de Cristo. Ese es el verdadero discípulo. El que está siendo enseñado por el mismo Espíritu Santo y ve en su vida, cuando se mira al espejo, que está siendo transformado, que es diferente hoy a como lo era ayer, que ha mejorado para ser más como Cristo. Ese es el discípulo, el que es como el Hijo y el que glorifica al Padre en su vida. Entonces nosotros, amados hermanos, amada iglesia, somos de los que luchan. ¿Cuántos hay de los que luchan aquí? ¿Hay alguno que luche aquí? ¿Luchan o no luchan? Levante la mano bien alta, como un luchador. Somos de los que luchan, somos de los que luchan. Y lo que cada día queremos y deseamos parecernos más a Él. ¿Usted quiere parecerse más con Jesús en su vida? ¿Quiere o no quiere? Entonces está siendo discipulado por el Espíritu Santo. Pero entonces guarde sus palabras en su interior y haga la voluntad de Dios. No hay nada, yo le aseguro que no hay nada más gratificante, es saber ser y vivir como discípulo de Cristo. Por eso, ser o no ser. ¿Eres o no eres? ¿Soy o no soy? Yo puedo decir que soy sin serlo, pero no puedo ser y no ser al mismo tiempo. ¿Soy o no soy? Entonces tenemos que recibirlo en nuestro corazón, ese Espíritu Santo que quiere transformarte a la semejanza de Cristo. Diga conmigo, quiero ser más como Cristo. Quiero ser más como Cristo. Quiero ser discípulo de Cristo. Y quiero aprender, porque esto hay que aprenderlo, a guardar todas sus palabras como Él dijo.